tenemos a otro crack en este estudio. En este minuto fue el primer ministro de Economía del retorno a la democracia en el 90 en el gobierno de Elwin, cuando la economía chilena volaba. Casi un 7% promedio. En fin, después fue senador de la República. Si no me equivoco, fueron 2 periodos. Usted ya sabe, me imagino de quién estamos hablando. Se lo presentamos de todas maneras en el siguiente video. Carlos Ominami es un destacado economista y político con una vida llena de interesantes experiencias. Este exministro y senador ha tenido un cambio marcado por su multifacética crianza cultural. Su vida académica y profesional es igualmente notable. Carlos ha sido protagonista de la política, sirviendo como ministro y senador por la región de Valparaíso durante 2 periodos. A pesar de los altibajos, su compromiso con la cultura y el fortalecimiento de relaciones internacionales lo han mantenido como una figura influyente y respetada en el país. Señoras y señores, ya lo vieron ahí en pantalla, hemos traído de vuelta al samurái de la economía, senador, 2 periodos. Don Carlos Ominami, ¿cómo estás, Carlos? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. No, y gracias a ti por la invitación. Realmente da mucho gusto y gracias por la presentación, probablemente excesiva. Sí, no. A ver, lo que pasa, Carlos, es que cuando uno ve las cifras hoy día y lo que pasa hoy día con la economía chilena, lo que estaba pasando con la economía chilena hace mucho rato, bueno, uno dice, mira lo meritorio que fue eso. Cierto, además, hay que decirlo, además, en unas condiciones bien difíciles, donde los pronósticos que habían respecto de nosotros y particularmente de mí... Acabo del mundo era eso. Eran pronósticos bastante sombríos. Ahí me pusieron un sobrenombre. ¿Cómo te pones? No me acuerdo. Me pusieron Oh My Money. Ah, sí, claro. Oh My Porque money. era también, era simpático, pero era también la idea de que aquí las cosas venían mal, sí, que la democracia podía tener un muy buen corazón, pero que iba a ser muy mala gestionaria. Nosotros además teníamos un fantasma, teníamos 2 fantasmas. Uno, el fantasma de la Unidad Popular, sí, claro, que había terminado en la forma como terminó, en donde una mala conducción de la economía también coayudó, no fue el único factor, pero coayudó a que las cosas pasaran de esa manera. Y teníamos también, más cercanamente, la experiencia de Alfonsín, un presidente de gran corazón, sí, que al final terminó pidiéndole a la oposición que le acortara el periodo para poder terminar. Sí, claro. Se sabía poco de economía en los años de la Unidad Popular. El plan Buscovich, cuando uno lo recuerda, ¿qué locuras eran esas? ¿Sí o no? O sea, yo comparto, o sea, creo que fue una locura, que tuvo una coherencia interna que era una coherencia interna bien peligrosa. No, ¿Sabes cuál es? La coherencia interna era lo siguiente. Era acumular fuerza sí, en un periodo muy corto de tiempo para los efectos, no sé, generar algún tipo de cambio político que... De sistema político. Que generara una situación distinta. El problema era el siguiente, que la bonanza del primer año, del 71, no era sostenible. Sí, claro. Vamos con cuña del presidente de la República. Ah, no, cuña no, cuñada. Actualidad, Carlos. Revisamos la actualidad juntos. Cuñada del presidente Boric renunció al gobierno 3 días antes de la cuenta pública por 2 viajes al exterior con licencia médica. ¿Cómo estás viendo este caso? ¿Qué nos pasó en la sociedad? Son 25.000 casos, pero un día tras otro casos de corrupción nuevos. O sea, a mí realmente me faltan palabras para describir el sentimiento que esto provoca. Es un daño a la fe pública, a la ética pública, al compromiso con el país. Francamente, me da vergüenza, me da pena, me da también mucha rabia con las personas que incurrieron en este tipo de faltas. Hay casos, lo veía ayer, hay una persona, por ejemplo, creo que es la municipalidad de Puerto Montt, que estuvo como más de año y medio con licencia, viajando 20 veces al extranjero. Entonces, la verdad, hay casos y casos. Pero en el conjunto esto muestra un grave deterioro de la ética del servicio público. Hay también un problema con algunos médicos, no todos los médicos, pero hay médicos también que se prestaban para este tipo de negocio, y la verdad es que por Dios que nos hace daño y por Dios que vamos a tener que reflexionar muy profundamente para ver cómo enfrentamos esta situación. Y esto es transversal políticamente, pero totalmente transversal socialmente. ¿Qué nos pasó, Carlos? ¿Qué pasaba en tu época con esto? ¿No pasó algo de repente después de esos años de bonanza? Yo creo que todavía tenemos dificultades para entender exactamente lo que ocurrió. Yo lo que constato que al principio de los años 90 teníamos una tremenda épica, sí, teníamos una gran... buen punto. Teníamos la moral, la moral muy arriba,
con la idea de que teníamos una nueva oportunidad de reconstruir el país, de reconstruir la democracia y que teníamos que hacerlo bien, sí o sí. Y que aquí nadie se podía salir de la fila, que teníamos que ser como muy ordenados, muy rigurosos. Creo que desgraciadamente en algún momento se perdió esa mística, se perdió esa ética. Las razones creo que son variadas, tienen que ver hay cosas que tienen que ver también con la evolución del mundo, tienen que ver con el materialismo, con la predominancia del dinero, esto de que en Chile se comenzó a decir mucho, bueno, ¿y tú a quién le ganaste? Y el motivo del éxito, la medición del éxito era el dinero, pocos valores. Creo que también el deterioro de la política ayuda mucho en esto, porque creo que hay mucha gente que se dice, mira, si los políticos hacen tal cosa, si los políticos ganan tanto, ¿por qué yo no tal otra cosa? Y eso, ¿por qué voy a pagar impuestos? Evidente, y eso nos lleva a distintos tipos de corrupción, de mayor nivel, de menor nivel, la evasión en el metro, las licencias médicas. Claro. Tenemos el tema tenemos una cuña. Próximo tema, sí, vamos a otro tema, ahí está. Consejo de Defensa del Estado presenta querella por millonario fraude contra de David León y solicita que el Servicio de Impuestos Internos se sume a la causa. Esto tiene que ver, Carlos, más allá de personalizar, porque tú tienes un libro ahí, que te veo, del padre de este diputado, de Joaquín Lavín, que lo has leído completo y es un gran libro. Aquí está, te puedo decir, mira cómo está de subrayado, tengo mis notas. Hablemos de eso después, porque me quiero quedar con este caso, y no solamente con este caso, el nivel de los políticos, Carlos. ¿Qué está pasando? La razón del deterioro de este aprovechamiento en el uso de recursos públicos que son siempre acotados en una economía como la chilena, en que estamos en mejores condiciones que otros países de América Latina, pero no nos sobra ni un peso. Juan José, pero igual, digamos, un punto bien fundamental. Aquí yo creo mucho en la presunción de inocencia. Aquí hay una querella en contra del diputado y habrá que ver qué finalmente dicen los... Lo dices por el caso de Marco también. Lo digo por el caso de Marco y lo digo como una cuestión como principio general. Aquí a mí no me gustan los procesos por la prensa, son procesos tremendamente injustos, los procesos a través de los medios de comunicación, porque ¿qué es lo que ocurre? Se acusa a alguien, posteriormente puede demostrarse que esa persona es inocente y ya finalmente nadie se enteró. Y lo que quedó fue la acusación respecto a la cual nadie puede defenderse. Así que por eso soy súper riguroso respecto... Sobre el caso de Marco, después de 12 años de investigaciones, creo. 12 años de investigaciones y se supone que deberíamos tener ahora veredicto probablemente en un par de meses más, espero. Aunque se dice que la redacción propiamente del fallo va a durar todavía un año más. Pero mira cosas que han pasado. Una de las fiscales que llevó el proceso se jubiló. Pasaron más de 12 años. Hay 13 testigos que son parte del proceso que están muertos. Entonces, ¿qué justicia es esa? Próximo titular lo revisamos con Carlos Minami. Vanessa Kaiser anuncia candidatura y lanza primera promesa. Quiere suprimir toda ley que tenga la palabra género en su interior, en su contenido. ¿Cómo ves el fenómeno Kaiser, Johannes, pero los Kaiser? Yo lo encuentro un fenómeno inquietante. ¿Sí? Lo encuentro inquietante, encuentro que expresan un punto de vista extremo. Creo que juegan fundamentalmente con los temores de la sociedad. Son temores que existen. La inseguridad en la calle, la inseguridad económica, la inseguridad frente a una enfermedad catastrófica. Todo eso son inseguridades que existen y yo creo que lo que ellos hacen es fundamentalmente manipular esas inseguridades. No creo que sean personas que estén en condiciones de darle una salida a esas inseguridades, no son personas que estén en condiciones de dinamizar la economía o de fortalecer nuestro proceso democrático. Es por lo menos mi modesto buen punto de vista. Pero te pregunto la opinión, Carlos, ya entrando en el área de análisis político y proyección respecto a lo que va a pasar a fin de año. Si uno le hace caso a las encuestas, esta cuestión está resuelta. Y el próximo gobierno va a ser de derecha, como ha sido cambio gobierno tras gobierno en los últimos 4 o 5 gobiernos, gana la oposición. Es lo que ha ocurrido en Chile, lo que ocurre también en América Latina. Sí, creo que de 24 o 25 elecciones que han habido en América Latina, salvo excepciones muy contadas. Sí. En Paraguay, y una que francamente no haría de contarla, que es el caso de Nicaragua, lo que ocurre es que ganan las oposiciones. Sí. Entonces eso efectivamente es lo más probable. Pero bueno, las elecciones hay que jugarlas, los votos hay que contarlos, hay que ver qué es lo que ocurre. Yo creo que esta elección todavía tiene bastantes elementos de incertidumbre. ¿Qué derecha va a pasar a segunda vuelta? Por de pronto, yo cada vez tengo más la impresión de que la candidatura de Evelyn Matei es una candidatura que va en picada hacia abajo. Tú ves un escenario, no metamos a Marco cuando quieras en la ecuación, ves un escenario
Kast, reproduciendo la elección anterior, Kast con alguien más, ¿todavía puede ser? Puede ser, efectivamente, puede ser, ese es un escenario que tiene una probabilidad alta de configurarse, porque creo que Kast, por un lado, viene pillando a Evelyn Matei, y por otro lado, es lógico, lo normal sería que la centro izquierda, aunque tienen una carrera cuesta arriba, que esté en la segunda vuelta. Sería la primera vez que eso no ocurriría. Ahora, no hay que descartarlo. Pero eso sería lo más normal, pero te reitero, es una elección que está abierta. Ahora, porque hace 6 meses atrás o 3 meses atrás alguien habría dicho, mira, la segunda vuelta va a ser evidentemente entre Evelyn Matei y Carolina Toá. No hay punto de discusión. Hoy día hay punto de discusión. Se puede discutir sobre las dos. Oye, para ser bien franco. Tenemos otro titular, pero déjame ir antes a un análisis que me cuesta siempre hacer porque no sé, me quedo como perplejo. ¿Puede darse, Carlos, en Chile una segunda vuelta entre dos derechas, la germano-alemana, por así decirlo? Eso va a depender si Kaiser se baja o no se baja, qué sé yo, pero también va a depender de lo difuso que estén los votos de la izquierda. Y ahí te quiero preguntar por Marco, ¿cómo entiendes el rol que está jugando él? Y algunos lo acusan de, no sé si tú eres partidario de aquello, de esa candidatura, en el caso de esta elección presidencial de Marco, o no, pero si se difuminan los votos de la izquierda, bueno, existe más posibilidad de una vuelta germano-alemana en segunda. Claro, eso aritméticamente es innegable. Ahora, por de pronto el tema de la candidatura de Marco es algo que tiene que concretarse, está todavía, está en el proceso de juntar firmas. A mí me parece bien importante lo que él ha dicho, en el sentido de que si se juntan así de manera espontánea 35.000, 40.000 firmas, que son las necesarias, eso quiere decir que hay una necesidad en la sociedad de que una persona como él pueda eso va a ocurrir, competir, Carlos, casi sin duda. Competir. Eso es lo primero, habrá que ver si eso se materializa o no se materializa. En segundo lugar, a mí me parece, y lo he dicho también en otras oportunidades, que las direcciones políticas de los partidos de la centroizquierda cometieron un gravísimo error nuevamente, no invitando a Marco a participar en la primaria. Entonces, creo que es bien injusto que se diga, no, es que él va a dividir fuerzas, en consecuencia que quienes tenían la principal responsabilidad de poder garantizar la unidad, de garantizar, de poder hacer posible una primaria tira para arriba, con mucha gente, con mucha participación, son ellos los que tienen que responder. Vamos al próximo titular. ¿Qué dice? El ministro de Agricultura fue increpado por comprar palta. Colero de la feria. Y recibe crítica de gremios. Es inaceptable. Claro, los coleros no pagan patente, qué sé yo. Ninguno da boleta, por supuesto, en las ferias. Pero sí. Ahora, pero creo que en verdad no da para mucho esa crítica. Tengo una muy buena opinión del ministro de Agricultura. Pero son autogoles estos, ¿no, Carlos? Probablemente son autogoles. Yo creo que debe haber sido totalmente por inadvertencia. Yo creo que es un ministro de Agricultura que ha hecho en verdad bastante buena pega, y que conozco hace mucho tiempo y a que le tengo también mucho respeto. Ya, pues evaluemos el paso del Frente Amplio, que venía a cambiarlo todo por la moneda, Carlos. ¿Cómo lo ves? Mira, es un tema bien de fondo. Yo creo que afortunadamente el Frente Amplio por de pronto fracasó. Y digo afortunadamente. ¿Para quién? Él fracasó en su intento de cancelación de la izquierda histórica de este país. Okay. Ese era el intento. Sí, aquí claro. Lo que se venía, aquí venía un grupo de jóvenes que yo creo que... El hijo mata al padre. Eso exactamente, venía eso con fundamentación. Yo creo que el Frente Amplio también es hijo de nuestras propias insuficiencias como concertación y como izquierda dentro de la concertación. Se quería controvertir las cifras. El periodo de la democracia de los acuerdos en materia de crecimiento económico y de desarrollo humano es incomparable con cualquier otro periodo de la historia de Chile. Pero déjame terminarte la idea. Yo digo, afortunadamente fracasó en el intento de cancelación, como fracasó también Podemos en España, que era un poco el modelo que tenía el Frente Amplio chileno. Entonces, hoy día ya se han tenido que acostumbrar, y más aún, tuvieron que recurrir al socialismo democrático para que jugara un papel muy importante en la estabilización de un gobierno que estaba con muchos problemas al inicio. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, yo siento que el Frente Amplio es también, y este gobierno, es una oportunidad perdida. Es una oportunidad perdida. Te lo leí, sí. Es una oportunidad perdida para haber demostrado que era posible hacer un proceso de reformas estructurales profundas, que era posible dinamizar la economía, que era posible tener un desarrollo más inclusivo, perfeccionar nuestra democracia en un debate constitucional como el que se nos planteó en Chile, pero en donde el gobierno y el Frente Amplio particularmente tenían que haberse empleado para los efectos de corregir los desvaríos del Consejo Constitucional.
Era desvarío la plurinacionalidad, los sistemas de justicia, la refundación de carabineros, poner el aborto en la Constitución. Eso se les dijo con mucha anticipación y desgraciadamente no lo hicieron, y creo que las consecuencias de eso son un gran fracaso. Sí, un gran fracaso es la palabra, el calificativo que usa Carlos Minami. No nos queda mucho tiempo. Uno podría decir que Joaquín Lavín y Carlos Minami, que fue un intenso militante de la izquierda, representante de la izquierda, están en las antípodas. Y sin embargo, Carlos me contaba antes de iniciar este programa que había leído completo y con mucha atención y subrayado un libro que le parecía muy interesante, escrito por Joaquín Lavín. Efectivamente, y lo digo con todas sus letras, creo que es una gran contribución al debate político y al debate económico. Es impresionante también el trabajo que hay detrás de todo esto. Hay una cantidad enorme de cifras, de antecedentes. Yo realmente recomiendo la lectura y siento que tengo esta vez con Joaquín Lavín un punto muy grande de confluencia. Creo que Chile está en una situación de estancamiento, llevamos ya 15 años de estancamiento. Sí. El producto potencial que en la época de los 90 era en torno a 6-7%, hoy día está por debajo del 2%. Eso es lo que el potencial de la economía chilena puede... ¿De qué 10 años? 2%. Exacto. Entonces, bueno, estamos en una condición de estancamiento, pero tenemos una gran oportunidad. Yo en eso tenemos un acuerdo pleno con Joaquín Lavín, en el sentido de que Chile tiene básicamente todas las cosas que el mundo hoy día necesita. Tiene cobre, que es fundamental para la electromovilidad, tiene litio, tiene energías renovables, no convencionales baratas, tiene un gran territorio, tiene una condición geográfica en donde podemos ser puentes entre el Pacífico y el Atlántico, y por tanto entonces da esa oportunidad. El tema es cómo hacer que esa oportunidad se materialice, porque no funciona con piloto automático. Qué interesante este artículo, para hacer un programa entero de las propuestas ahí, de conversarlo en profundidad, de ver cómo hacerlo, porque son buenas ideas, pero como dices tú, hay que ponerlas en práctica con posibilidades reales de éxito. Carlos, no queda nada. Este gobierno tiene como objetivo no ser el de peor crecimiento promedio desde el retorno a la democracia. Hasta ahora está por debajo del que fue el peor antes que fue Bachelet 2. Yo creo que las cosas ya están juzgadas. ¿Cómo lo ha hecho Marcel? Mira, yo creo que Marcel es un buen ministro dentro de su giro. El giro de Mario Marcel es el giro de un ministro de Hacienda que vela por el mejor uso de los recursos públicos. Creo que en eso él ha hecho un esfuerzo enorme, hizo un esfuerzo enorme también por ajustar la economía. No nos olvidemos que teníamos una inflación del 14%, teníamos un déficit fiscal enorme. Creo que en eso Mario Marcel fue un muy buen banquero central, fue un buen ministro de Hacienda. Ahora, yo soy muy crítico, sí, del modelo de conducción económica que pone al Ministerio de Hacienda en el centro de las decisiones, porque el Ministerio de Hacienda lo que hace es básicamente mirar el corto plazo. Administrar la lucas. Exactamente, es lo mismo que el gerente de finanzas de una empresa. Sí. No es el que está tirando el país para arriba, no es el que está creando condiciones para que generen nuevos proyectos, que chicotea los proyectos. A mí me parece que es el modelo de gestión, el modelo de gestión basado en la preponderancia del Ministerio de Hacienda tiene mucho que ver con el estancamiento, y yo lo que espero es que producto de la discusión que podamos tener durante estos meses pueda surgir un cambio también en la forma de conducción económica, una conducción económica que tenga mirada estratégica, que tenga una mirada más de mediano y largo plazo, y no la mirada puramente financiera y presupuestaria y de corto plazo propia del Ministerio de Hacienda. Esto no tiene que ver con Marcel, tiene que ver con el modelo de gestión económica. Oiga, le dije yo que era un crack, ¿o no? Sí, maestro, maravilloso. Un gusto poder conversar, Carlos Minami, exministro de Economía, ex senador. ¿Ahora en qué estás, Carlos? Cortito, no estoy en muchas cosas. Estoy de presidente de varias cosas. Soy presidente del Foro Permanente de Política Exterior, soy presidente de la Fundación Chile 21. Estoy bastante activo, estoy trabajando también para Naciones Unidas. Tengo muchas cosas. Nos empezamos a despedir. Carlos Minami, muchas gracias por habernos acompañado en esta conversación interesante, grata, llena de contenido, de propuestas, de miradas de futuro, en fin. Nos empezamos a despedir del todo hasta el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y nos reencontramos, si Dios quiere, mañana. Que lo pasen bien. Buenas noches.